son las estrategias de divulgación y acceso que tenemos con la extensión de esta. Y la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a entender? La siguiente. ¿Qué vamos a entender? Primero tenemos que saber qué es un archivo personal. Vamos a llamarle archivo personal al conjunto de documentos que se ha integrado de manera orgánica mediante una amplia variedad de tipologías documentales por una persona en el desarrollo de sus actividades y funciones públicas, académicas, de trabajo, privadas y de relaciones familiares, ya sea por un periodo o a lo largo de su vida. Y generalmente representan una organización acorde a los intereses del mismo personaje, aunque también puede ser realizada por terceros, como son la familia o personas interesadas. Me gusta mucho esta definición porque nos dice que es un conjunto de documentos que se han integrado de manera orgánica. Por lo general, las definiciones de archivos personales nos dicen que son documentos acumulados de un personaje, pero no se trata de eso. No, el acumulado no significa, por ejemplo, ahorita nos llega un documento, lo ponemos allí, llega otro papelito y lo vamos aquí y se va acumulando. Eso no es un archivo personal. El archivo personal, como bien nos dice aquí, es un conjunto de documentos que se ha integrado de manera orgánica a lo largo de la vida de un personaje y va a ser el autor o el creador, aunque, como también nos dice esta definición, también este archivo podría ser creado, no en el sentido de los documentos, sino en el sentido de que se va recuperando por familiares o personas interesadas. La siguiente, por favor. Entre los archivos personales, la siguiente. Gracias. Entre los archivos personales tenemos, la anterior. Tenemos aquellos que son en donde sus creadores fueron distinguidos filósofos. Y como todo archivo personal, es un archivo privado. Para que este archivo personal pase a ser un archivo público, puede ser, en este sentido, participan las bibliotecas en que le dan apertura a estos archivos personales. Entonces, aquí viene nuestra experiencia. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el primer paso que tenemos para que un archivo personal llegue a la biblioteca? Bueno, nosotros tenemos que el valor de un archivo personal, el valor primario, como ustedes han de saber, se distingue por su valor administrativo, el legal y el valor fiscal o financiero. En cuanto a los archivos personales, va a entrar más que nada el valor secundario de los documentos que tienen que ver con su utilidad científica e investigativa, en donde la información va a ser testimonio de las actividades del personal y del personal que creó este archivo y, por lo tanto, tiene un valor informativo y valor testimonial e histórico que es útil y relevante para la investigación. La siguiente, por favor. Entonces, el panorama que tenemos en cuanto a cómo es que llegan estos archivos personales, cómo se integran a la biblioteca, es que cuando algún custodio, heredero o algún miembro de la familia que tiene resguardo el archivo personal se interesan en dar a conocer el archivo y en especial su información y buscan una institución que les dé la apertura a esto. En este sentido, por ejemplo, aquí vemos la imagen de la esposa del doctor Adolfo Sánchez Vázquez, un filósofo, que se acercó a la biblioteca. Entonces, ellos se acercan no formalmente a la biblioteca, sino se acercan al titular o al director de la institución y ellos ya nos dan acceso a la biblioteca. Entonces, primero conocen en dónde va a estar, qué proceso se les va a hacer y cuando deciden, entonces ya comienza el proceso de donación. La siguiente, por favor. En este sentido, los archivos que nosotros recibimos han sido principalmente por donación. En
Entonces, se debe llevar todo un proceso legal. No se trata de que te lo dono, te lo dejo y ahí no, sino se lleva un instrumento jurídico en el cual se hace un contrato de donación en la que la parte donativa va a ser los familiares y la universidad va a ser la receptora. En esta imagen, por ejemplo, vemos cuando se firma el contrato de donación de un investigador del doctor Fernando Salmerón. La siguiente, por favor. Entonces, una vez que ingresan a la biblioteca, va a formar parte del trabajo de la biblioteca, pero como entró como parte de un contrato de donación, entonces desde ahí tenemos el apoyo de nuestro titular, de nuestra dirección, y eso es muy importante porque ya se considera como un proyecto institucional. Como esto no es parte de la biblioteca en cuestión de bibliografía, de libros, entonces nosotros no tenemos presupuesto para poder organizar este material. Sin embargo, al tener el apoyo de nuestro director, es el que nos va a ofrecer este presupuesto para la compra de material, que pueden ser, por ejemplo, las guardas de primer nivel, de segundo nivel, la estantería, la papelería que necesitemos para tener el espacio adecuado, para que conozca que el personal que se va a dedicar a esto va a realizar esas actividades y a la hora que hagamos el informe final, no se nos cuestione por qué no se terminaron de realizar las otras actividades que teníamos con relación a la biblioteca. Y también nos va a apoyar en la difusión y visibilidad. Entonces, el perfil de trabajo que tenemos para el personal es, en realidad, soy solamente yo y nos apoyan alumnos de servicio social y como vemos aquí en la imagen, también pueden ser alumnos de doctorado que ellos se ofrecen a organizar el archivo porque de otro modo estaría ahí estático hasta que se organizara. Ajá. Entonces, ellos nos ayudan también. La siguiente, por favor. Una vez que ya está en la biblioteca, tenemos que hacerle, antes que nada, conocerlo, el archivo y todos sus documentos. En este sentido, se hace un diagnóstico del estado físico. Hay que saber en qué estado está, si solamente tiene polvo o si se ha acumulado alguna bacteria. Hay que conocer cuál es el deterioro físico y si en dado caso está muy deteriorado, entonces necesitamos el apoyo de especialistas. En este sentido, a nosotros en la universidad nos ayuda la Biblioteca Nacional de México. Es decir, cuando nos llegó, por ejemplo, un archivo personal que estaba muy deteriorado y la Biblioteca Nacional de México hizo el diagnóstico y nosotros tuvimos que enviarlo a fumigación y hacer todo lo que le correspondía para poder ser trabajado. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, una vez que tenemos ya su diagnóstico y que podemos decir si se puede manipular sin problema, le hacemos su estabilización en la limpieza en seco. Ajá, se limpia documento por documento y en ese mismo momento también vamos quitando todos los materiales metálicos como son los clips, estas grapas, los broches, todo eso. Y al mismo tiempo, por eso es que pongo aquí, que se van dando tareas vinculadas que están concatenadas. Vamos identificando qué es lo que tenemos en este archivo, en el sentido que vamos conociendo qué tipos de documentos que tenemos, cuáles son los asuntos o los temas que fueron tratando. Es decir, hay que conocer a nuestro personaje, qué temas, qué asuntos, qué es lo que llevó, porque todo esto va a ir plasmado en nuestro cuadro de clasificación, tanto en nuestras secciones como en nuestras series. Entonces, ya hacemos toda esta estabilización, quitando los clips y demás. Y la siguiente, por favor.
y comenzamos entonces con el trabajo que principalmente va a llevar una metodología archivística. Como yo les comenté, mi área es la disciplina bibliotecológica. Entonces, lo que tuvimos que hacer primero fue acercarnos con un archivista 24. Actualmente tenemos 9 archivos, aunque 8 ya más o menos están trabajando y el otro aún no. De cada uno de ellos, les voy a platicar cuál es el proceso y parece que no es un proceso que se sigue de la A a la C y así. No, porque en cada uno de ellos tiene sus particularidades. Por ejemplo, el primer archivo nos llegaron en 4 momentos y ya venía agrupado y ya venía foliado. Una foliación que venía del 1 a 1 millón, por así decirlo. Y luego dentro de esos venían algunas que no estaban foliadas y venía folio 27,000, A, B, C y demás. Bueno, tenemos otros archivos que no estaban organizados, bueno, digamos organizados en cuanto a clasificación archivística, pero sí tenían un orden en cuanto al personal que los creó, el filósofo que los creó. Entonces, estos los organizamos principalmente con el cuadro de clasificación. Por ejemplo, el del Fondo Scheffler es el que les comentaba, que tuvimos que llevar la fumigación y hacerle un tratamiento más exhaustivo. La siguiente, por favor. Entonces, ya se les había comentado que hacemos la limpieza, quitamos todos los clips, conocemos qué es lo que hay y vamos a identificar que dentro de este archivo tenemos más que nada documentos de diversa tipología. Todos han sido en forma impresa. Y grosso modo lo podemos ordenar en que vamos a identificar obra propia, es decir, aquellos documentos que fueron creados por el personaje, como son manuscritos de temas de investigación que pueden ser en cuadernos, en memorias, en notas, pueden ser textos de cursos, textos de algún evento académico. También vamos a encontrar documentos producidos y o recibidos, como es la correspondencia, porque de muchas veces se piensa que es la correspondencia que se recibe, pero ellos también tienen una copia de la correspondencia que enviaron. Entonces puede ser tanto enviada como recibida. También vamos a identificar ahí documentos que fueron de interés para el creador de este archivo. Es decir, que no fueron de ellos, sino lecturas o artículos o qué sé yo, de interés del tema que ellos investigaron. También vamos a encontrar algunas fotos sobre algún evento académico. Vamos a identificar también documentos personales, como son, por ejemplo, el acta de nacimiento. Muchas veces tenemos los diplomas, constancias de sus títulos, etcétera. La siguiente, por favor. Entonces, todo esto lo vamos a organizar. Nosotros lo que hacemos lo vamos a organizar en el primer expediente, ahí ponemos los documentos personales, como son, por ejemplo, lo que yo les comentaba, el acta de nacimiento, la credencial, sus cosas más personales. Eso va a ser nuestro primer expediente, aunque, como yo les había comentado, que tenemos el contrato de donación. Entonces, digamos que el primer documento que vamos a poner es el contrato de donación y después todo lo demás. Entonces, el siguiente proceso que llevamos después de la estabilización es el foliado. Ya, bueno, antes, como yo les había dicho, ya tenemos que tener una idea de cómo va a ir organizado nuestro cuadro de clasificación y entonces tenemos ya pensado cuáles van a ser los expedientes, en qué orden van a ir y comenzamos con la foliación. La foliación nosotros la hacemos en la parte superior derecha, vamos foliando por cada uno de los expedientes y en la parte inferior izquierda de cada una de las hojas ponemos
Por ejemplo, aquí es que si se puede ver el número de, primero, las iniciales del personaje, del archivo, porque como yo les comentaba, tenemos 8 archivos y en ocasiones cuando se consultan, llegan 2 o 3 usuarios y consultan diferentes archivos. Entonces, el bibliotecario cuando los entrega, se los pueden entregar al mismo usuario y no para que sepa en qué lugar iba y de a qué archivo corresponde. Entonces, ponemos las iniciales del archivo, por ejemplo, en este caso es de Adolfo, no es de Adolfo Sánchez Vázquez, es de Abelardo Villegas Maldonado, y es la caja 3, el expediente 9, y vienen después el número de fojas. En esta forma es como vamos foliando cada una de las hojas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ya tenemos nuestra estabilización, la foliada, y comenzamos con nuestra descripción. Pero no lo tengo aquí, pero yo les había comentado que teníamos que realizarlo de acuerdo a la archivística. Entonces nosotros tenemos que respetar los principios archivísticos, en especial el principio de origen, el de no mezclar uno con otro. Y entonces en este sentido, cuando yo les había comentado que cuando quitábamos los clips, cuando quitábamos todos los objetos metálicos, tenemos que respetar ese orden en el que estaban. Entonces, ¿cómo vamos a unir estas hojas? Y nosotros lo que ponemos es hacerles una fajilla, porque de este modo, como si fuera un cinturón para cada uno de los documentos, de este modo nuevamente quedan reunidos, quedan juntos. Entonces, ya podemos hacer nosotros los expedientes. Y una vez que ya está de esta forma, comenzamos con la descripción, que es a través de la ISASG. Aquí no les presento ninguna ficha descriptiva, porque considero que ese ya como que es un tema muy específico para poder entrar. Bueno, entonces hacemos la descripción de cada uno de los expedientes, de cada uno de los documentos, puede ser por unidad o puede ser por expediente. Y una vez que ya está realizado, hacemos, identificamos, aquí por ejemplo vemos nuestras guardas de primer nivel y después las de segundo nivel, e identificamos las cajas en las que están nuestros documentos. La siguiente, por favor. Todo ese es el proceso que se lleva para nuestro archivo. Parece que es fácil, sin embargo, tiene sus particularidades, como les había yo comentado. Cada uno de estos archivos, también tiene su propio instrumento de consulta. Hemos llegado a tener el primero, que fue el de José Gaos, como fue el primero, y bueno, y de acuerdo también al titular que teníamos, nuestro director nos ofreció presupuesto para poderlo imprimir en forma de libro. También tenemos en forma de CD-ROOM y otros tenemos como en forma, pues una copia que es en rústico, por así decirlo, y es única para la biblioteca. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos nuestros instrumentos de consulta y comenzamos entonces a lo que entraría como la difusión. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ahora, ¿cuáles son las estrategias de divulgación? Digamos que ya tenemos organizados todos nuestros archivos y estamos listos para ser consultados. Para darle la visibilidad a estos archivos, nosotros utilizamos varias estrategias. Desde un inicio, por ejemplo, la primera que pueden ver aquí, se dio una nota en el periódico, un periódico nacional,
en el que se menciona que el archivo personal de este gran personaje fue donado a la biblioteca. Entonces, desde allí ya estamos mencionando que la biblioteca tiene este archivo para que en su momento se acerquen los usuarios y vengan a consultarlo una vez que ya está puesta al servicio. Cuando ya está organizado, también realizamos lo que nosotros llamamos actividades de extensión, que entra entre la divulgación y la difusión de estos archivos que se me había olvidado comentarles. Una vez que entran a la biblioteca, les comenzamos a denominar fondos documentales. Y aunque los usuarios por lo general vienen y nos preguntan por el archivo personal, nosotros comenzamos a procurar a decirles que es un fondo documental. En este sentido, también nosotros hacemos presentación del fondo, por ejemplo, que es del Fondo Emilio Uranga, en algún evento que corresponda fue dentro de un evento de la filosofía en México, y entonces allí se da la noticia de que ya está organizado, de que ya se puede consultar. También esta difusión externa la realizamos en eventos como en este evento en el que estamos, a través de la wiki en nuestra página, en nuestro sitio web. También hacemos esa difusión, y lo que es también muy importante, a través de la red de la comunidad de investigadores e incluso de los propios estudiantes que están trabajando temas relacionados. Entonces, a través de todos estos medios vamos haciendo la difusión, y también tenemos un video del fondo, del fondo es el único que tenemos, y todos estos son las formas en las que vamos dándole difusión y vamos haciendo, damos visibilidad a los archivos, a los fondos documentales. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, tenemos que cada archivo personal tiene sus propias características, y se pretende dar acceso para su consulta ahora como fondos documentales, y en ellos reconocemos que es una fuente primaria de investigación. Podemos decir que el trabajo es continuo y no termina con la puesta al servicio, sino que se requiere una actividad de extensión a fin de promover y difundir y hacer más visible a los archivos personales. Entonces entra lo que nosotros le denominamos una actividad de extensión, que es lo que ya les había comentado, para la difusión y dar visibilidad a estos trabajos. Se reconoce que este tipo de archivos tiene una mayor proyección, en el sentido que se tendrá mayor presencia en las bibliotecas. Como les comentaba, nuestro primer archivo lo recibimos en 1974, y a la fecha tenemos 9 archivos personales, 9, aunque 8 ya están más formalmente trabajados. Ahora, yo lo que les quiero comentar es de que aparentemente fue muy fácil decirles, pues llega, se les da la estabilización, se folean, se hace esto y demás. Pero ¿qué hacemos cuando ya vienen? Por ejemplo, nosotros recibimos, que les comentaba, un archivo foliado, el de José Gaos, y después de eso, además, también ya venía por carpetas, y entonces decimos, pues si le vamos a organizar de acuerdo a la archivística, en que el cuadro de clasificación y las secciones y las series, y entonces la asignatura topográfica. Entonces, para todo eso, quizá haya un desorden. Entonces, lo que nosotros procuramos hacer es tener una homogeneidad, en el sentido de que, aunque vengan organizados ya de un origen por el filósofo, su creador, nosotros procuramos darle este sentido archivístico para que lleven una misma uniformidad. Entonces, como les decía, nuestros documentos los guardamos por
expedientes que van a ser nuestras guardas de primer nivel y después en las guardas de segundo nivel y en la estantería. Y actualmente, como les comentaba, la siguiente, por favor, ya tenemos 9 archivos, 8 archivos personales, 8 fondos documentales, y eso es lo que les presento de hoy, y esta es la bibliografía recomendada que utilicé para este trabajo. Y no sé si tengan alguna pregunta o algo así que deseen hacer. Verónica, gracias. Gracias por tu intervención. A mí me gustaría saber un poco más cómo hacen para, al ser, digamos, esta biblioteca un referente en temas de la, sí, de la bibliografía que se produce en México en términos de filosofía, ¿cómo ustedes hacen la divulgación para que los investigadores se acerquen, conozcan qué nuevos archivos tienen, de qué filósofos, qué herramientas utilizan ustedes? Sí, en México existe un Congreso Nacional de Filósofos, como sabemos todos. Las profesiones deben de tener una asociación profesional. Entonces, en este caso, es la de los filósofos y realizan su Congreso Nacional de Filosofía. Entonces, en este evento, también nosotros difundimos, hacemos algunos trípticos y ponemos los archivos que tenemos en la biblioteca, y de este modo, digamos que se difunde a nivel nacional, y como les había yo comentado, también a través de la web, en los sitios de nuestra página del Instituto de la Biblioteca también lo ponemos. Y en nuestro catálogo, se me olvidó comentarles, en el catálogo de la biblioteca también se puede consultar los registros de estos archivos personales que ya están. Actualmente en el catálogo solamente están de 6 archivos, porque como les había ya comentado, yo soy la que realiza entonces este proceso. Entonces, ese es otro de los procesos que me falta mencionar. Una vez que ya tenemos la descripción realizada, esta la realizo en Word. Se hace la impresión de cada uno de los expedientes, del contenido de cada uno de los expedientes, lo meto en cada uno de los expedientes, y después esta descripción, cada uno de los registros, se captura en la base de datos que se llama fondos documentales, y ya una vez que están ahí, lo pueden consultar, solamente el registro. Nuestros archivos no están digitalizados por el momento. Entonces, creo que contesté. No se escucha. Sí, Verónica, ya. También nos preguntan si trabajan, o sea, qué relación tiene la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas con el archivo histórico que tiene la UNAM. Sí. Como les comentaba, son archivos personales de filósofos. Entonces, en este sentido, son archivos históricos, podríamos decirle, dentro de la filosofía, pero formalmente archivos históricos de la UNAM, eso no están aquí, sino están en el CESU, en el Sistema de Archivos Históricos de la Universidad. Ahí vamos a encontrar archivos de los rectores, de los directores de las instituciones, y más propiamente que tienen que ver con este contexto histórico de la universidad. Y nosotros lo que tenemos son archivos de filósofos, y más que nada de filósofos mexicanos. Y como les comentaba, vamos a encontrar ahí sus manuscritos, sus temas, sus ponencias, sus temas de investigación. A veces hay investigaciones que estaban plasmadas en sus cuadernos, y cuando vemos lo que se publicó es totalmente diferente. Y lo que llama mucho la atención, fíjense, es la letra tan bonita que tenían, porque escribían en los cuadernos y parecía que les estaban dictando sin equivocarse. Entonces, llama mucho la atención eso, porque inclusive hay un archivo personal de Schiefler en el que menciona
que tuvo que guardar su quincena de 3 quincenas para comprarse una máquina de escribir. Entonces, ahí nos llama la atención. Actualmente, pues, cualquier persona, pues, en su celular, y me equivoco, y lo otra vez, y demás. Pero entonces, sí, lo que tenemos nosotros van a ser archivos personales. Sí, entrará lo histórico de la universidad, pero más que nada del contexto del área de la filosofía. Entonces podríamos pensar que para el archivo histórico van aquellas colecciones o fondos que corresponden a la universidad y ustedes se centran en filósofos que no necesariamente pertenecen a la UNAM. Puede ser cualquier personaje, cualquier filósofo, Ajá, cualquier persona que sí. quiera donar su archivo. Listo. Hasta este momento han sido personajes de la filosofía en México y personajes que, conocían. El decir cualquier archivo de cualquier filósofo está un poco extraño. ¿Por qué? Porque, pues, se supone que esos filósofos, o sea, cualquier filósofo, vamos a decir, de allá, de su país, por ejemplo, va a tener la institución y seguramente que alguna institución de su país los va a poder adoptar. En este sentido, no me atrevo a decir de que no se le aceptará aquí. Claro que sí, pero ya tendría que ser, pues, más cuestionado, ¿no? ¿Por qué no en su país o por qué no allí o por qué no está en la región? Por ejemplo, les comentaba el de Scheffler. Él fue un filósofo de Guanajuato y, sin embargo, llegó aquí al Distrito Federal, ¿no? Los otros más que nada sí son de aquí, de la Ciudad de México, que es como actualmente le conocemos. Listo. Bueno, Verónica, muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Gracias a Muchísimas usted. gracias por tu disponibilidad y bueno, a todos nuestros asistentes, queríamos contarles que ya en 8 días terminamos esta serie. Dentro de 8 días vamos a tener como invitados a las personas del BADAC, que es el Banco de Imágenes de Arte en Colombia, de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Ellos en una semana cierran este primer ciclo de relatos documentales que tuvimos este año. Sin embargo, pues nosotros no queremos detener ahí esta iniciativa, quisiéramos continuar escuchando las experiencias que tenemos en nuestras unidades de información y por esa razón queremos invitarlos a diligenciar esta encuesta donde les estamos proponiendo 2 temas. Quisiéramos saber si alguna de esas temáticas les llama la atención o si ninguna de las dos les llama la atención, pues está la opción otra para que a nuestro correo electrónico o aquí en el chat nos comenten qué experiencia les gustaría escuchar. La idea, como se los decíamos desde el primer día, es que esto nos sirva para tejer redes, para consolidar las que ya existan y en la medida en que nosotros compartamos esas buenas prácticas, esas experiencias que cada uno ha tenido, pues todos vamos a ganar y es, digamos, el propósito de esta conversación. Entonces, en este código QR van a poder responder esta pregunta, lo pueden hacer en este momento, lo pueden hacer más tarde. En el chat también les estamos dejando el link. La idea de leer este código es hacerlo desde la cámara de su celular, pero también pueden entrar al link que les compartimos en el chat para participar. O sea, realmente en este momento nos encontramos con el equipo de la jefatura definiendo cuál va a ser la convocatoria que vamos a hacer en abril para tener nuestra segunda serie de relatos documentales en el mes de mayo. Entonces, eso es lo que estamos preguntándoles hoy. Queremos definir un poco como en consenso y es qué temática podría llamarles la atención, pero también qué temáticas ustedes propondrían para continuar, porque así va a ser la dinámica. Lo repito, tuvimos relatos documentales todos los martes del mes de marzo. La idea es hacer convocatoria en abril para los que siguen y en mayo tener una segunda temporada de relatos documentales. Entonces, nuevamente muchísimas gracias por la participación, por la asistencia. Durante el transcurso de esta semana el relato de Verónica va a quedar publicado en nuestro canal de Memoria Uniandes en YouTube y bueno, cualquier cosa seguiremos en contacto. Entonces, muchas gracias y un feliz día para todos. Hasta luego.